Ya estamos aquí, buenas noches. 39.000 burgaleses están en lista de espera para conseguir cita en el Hospital de Burgos. Son 6.000 más que hace un año, lo que nos sitúa a la cabeza de Castilla y León en cuanto a demora. La Consejería de Sanidad intentará solucionarlo eliminando los tiempos de espera en las consultas. En el aprovechamiento de las jornadas ordinarias y en el redimensionamiento de las agendas de consultas, sobre todo, que es ahora mismo lo que más nos preocupa después de la lista quirúrgica. Siempre hay tiempos, a lo mejor, de cierta cadencia que se pueden recuperar. Es una cuestión de hablarlo con los servicios y ver cómo se pueden reordenar lo que son las primeras consultas, las primeras citas, con las revisiones. Levantar un edificio se ha encarecido hasta un 40% con respecto a hace un año. La energía, como para el resto, es lo que más ha subido, un 95%. El sector de la construcción demanda cambios normativos para que esta circunstancia les permita revisar los precios durante la ejecución de la obra. Adaptar ya las obras que vayan a sacar en licitación a los nuevos precios que hay, porque si no el sector seguirá sufriendo como está sufriendo, el sector seguirá dejando obras desiertas como están quedando obras desiertas. Tenemos preparada alguna reforma más ahora en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la comunidad, que también afecta y beneficia a cosas relevantes e interesantes del sector de la construcción, y desde luego estamos abiertos a nuevas sugerencias que nos vayan pidiendo. Y a nivel nacional, el Consejo de Ministros ha aprobado 18 medidas del paquete de 73 que anunciaba el presidente del Gobierno el pasado miércoles. Con las aprobadas antes de verano ya se han puesto en marcha una treintena. De esa comunidad en los últimos 5 años, y al 70% de ese consumo le aplicamos un descuento del 40%. El 30% restante seguiría pagando el gas al precio al que está en el mercado, pero si esa comunidad de propietarios incrementara su consumo por encima de lo que ha sido el consumo medio de los últimos 5 años, habría una penalización. Hoy analiza en la actualidad el exalcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Primera aparición en esta nueva temporada. Gracias por continuar con nosotros, Juan Carlos. Lo mismo, aquí se encuentra a su lado, le están viendo el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado. Bienvenido también, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un poquito mejor que la semana pasada. Es que la gripe ya es lo que tiene, que hay un porcentaje altísimo ahora mismo, ¿eh? Sí, hay... Progresa el cuadro. El calor parece que también le sienta bien a los virus. No, es cierto que hemos mejorado mucho en inmunidad, en fortaleza frente al COVID, pero hemos empeorado mucho, y lo dice cualquier médico de atención primaria, frente a lo que era la gripe, el resfriado común y otras dolencias. Pues a ver si resistimos, ¿eh? Bueno, uno de los temas que analizaremos hoy es el relativo a las adicciones tecnológicas y lo haremos con la directora de Proyecto Hombre en Burgos, Marta González, con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás, Marta? Buenas noches, Rafa. Por desgracia tenemos que hablar contigo hoy porque hemos detectado que cada vez hay más preocupación entre las familias y entre los padres por las adicciones de sus hijos. Efectivamente, es un tema, ¿no?, que viene en tendencia en los últimos años y últimamente, pues bueno, se está hablando más, que también es buena noticia que se hable, pero la mala noticia es que si se habla es porque está habiendo pues un repunte de casos, ¿no?, un aumento de casos y una tendencia al alza en este ámbito. Exacto, bueno, pues atentos todos en casa, que con Marta estaremos en unos minutos. Vamos ahora con un tema pues, que nos está gustando a los burgaleses. Ayer comenzó la venta de bonos al consumo, una campaña que no ha estado exenta de polémica. Comerciantes que no podían registrar sus negocios, usuarios interminables con las virtuales y bonos que tras comprarlos no llegaban al correo electrónico. A pesar de todo, no cabe duda del éxito. Por cierto, un dato actualizado, a las 14 horas de hoy ya se habían vendido 274.000 en comercio, más de 9.000 en hostelería y más de 4.000 en gimnasios. Pues es justo el doble, que ayer dimos la cifra de 150.000 esas horas, en 24 horas, no, menos de 24 horas, el doble, 300.000, Juan Carlos. Bien, me parece que hay un estímulo al comercio, especialmente si es el comercio y los servicios de proximidad lo tienen difícil cada vez más. Hay que reconocer que también las tecnologías han cambiado mucho las formas de consumo, para bien y para mal, como luego tendrá ocasión de decir Marta, en las nuevas tecnologías, pero bien, me parece que se estimule y se active lo que es la economía de proximidad, sea en forma de servicios, como puesto los gimnasios, sea en la forma del comercio tradicional, o aquellas que desde luego eviten ese vaciamiento del centro de las ciudades y estimulen el único elemento quizás de dinamización de la economía que es el consumo.
Octavio. Sí, bueno, la campaña ha corrido el riesgo de morir de éxito, ¿no? De realmente la afluencia de personas solicitando los bonos colapsaran las redes, que colapsaran las líneas de circulación de la información telemática, y en este sentido pues que solo queda congratularnos. Yo creo que también hay una cosa que convendría destacar, y es que desde la pandemia yo creo que nos estamos haciendo usuarios de formas de consumo, de comportamientos a los que antes no éramos tan digámoslo así, tan llamados. Por ejemplo, una persona que trabaja en el comedor social de Burgos me decía: cada vez tenemos más gente en el comedor social. Bueno, es que en el confinamiento hubo gente que descubrió los comedores sociales. Y entonces ahora es gente que, si tiene una estrechez económica, que la enorme inflación pues hace, por desgracia, frecuente ese tipo de estrecheces, pues ahora va a un comedor social cuando antes, hace 3 años, ni siquiera se le habría ocurrido. A mí no me parece mal que la gente utilice los servicios que están a disposición de todo el mundo. Yo creo que eso demuestra que nuestro estado de bienestar funciona. ¿Y sabéis lo que me he encontrado? Determinados comercios cuyos clientes habituales pues no han podido o no han querido adquirir el bono al consumo del ayuntamiento, ellos le están haciendo descuento del bono, ¿eh? No, y está muy bien eso. Y también instituciones con gran despliegue social, como puede ser la Universidad, la Unipec, que también han logrado acuerdos razonables con el comercio de proximidad y con el comercio local para tener algunas ventajas si acuden al comercio tradicional. Nos han cambiado los usos, nos han cambiado los horarios. Antes el concepto tardeo no existía. El toque de queda para eso fue realmente muy activo, muy potente, y bueno es que haya una respuesta social y que se conozcan, como bien decía Octavio, las herramientas que pueden ser útiles para situaciones de dificultad. Eso es. Bueno, pues vamos a cambiar de tema. Ya nos lo avanzó aquí ayer, si estuvieron con nosotros lo pudieron oír y ver. El portavoz del PP en la Diputación, Borja Suárez, hablaba, y hoy ha sido el presidente quien se ha pronunciado sobre la propuesta de Ryanair para volar desde Villafría. Asegura que ve difícil la participación de la institución provincial. Ni siquiera se nos ha planteado de una forma, pues yo creo que como debe ser, ¿no? ¿Qué tipo de itinerarios serían? ¿Cuánto costaría el vuelo? ¿Qué retorno tiene para la capital y para la provincia? Es decir, pues así es muy difícil, ¿eh? Y además yo creo que se justificó en su momento la salida del consorcio de la Diputación Provincial porque no veíamos un retorno en la provincia. Es cierto, la Diputación ya formaba parte de ese consorcio, él ponía dinero, pero dejó de hacerlo y, como decía el presidente, no sé por qué vamos a tener que hacerlo ahora. Octavio, tras esta negativa de la Diputación, está bastante claro que el Ayuntamiento no va a asumir directamente esos 2 millones que pide Ryanair. Bueno, yo creo que urge, bueno, ahora vamos a unas elecciones en mayo, porque este país parece que tiene la desgracia de tener siempre unas elecciones pendientes, ¿no? Urge que después de mayo nos pongamos en serio a reflexionar, y sin tensión política por medio, las fuerzas representativas de los ciudadanos burgaleses, qué queremos que sea nuestro aeródromo. ¿Qué queremos que sea? Porque a lo mejor resulta que llegamos a la conclusión de que no queremos que se invierta un euro público en el aeródromo, y entonces que AENA y el Ministerio de Fomento asuman la carga. Pero si queremos que juegue un papel, entonces tenemos que diseñar el papel que queremos, y en vez de estar esperando que venga un caballo blanco a salvarnos, pues nosotros definir, mira, lo que queremos hacer es esto, tú esto, ¿por cuánto podrías hacerlo? Y buscar entre los operadores, los tour operators y las compañías de transporte, buscar quién puede ayudarnos a mantener vivo Villafría, si esa es la opción. Yo he tenido siempre muy claro que Burgos tenía que estar en el eje por AVE entre Madrid y la frontera francesa, pero por ejemplo lo del aeropuerto, pues hombre, estando como está el aeropuerto de Logroño, el de Vitoria, el de Santander, el de Valladolid, etcétera, pues yo entiendo que haya gente que lo considere algo más discutible, y para jugarse el dinero público que los ciudadanos ponen a disposición de los gerentes públicos para ejecutar unos presupuestos, pues puede haber quien no lo vea. La Diputación en su caso no lo ha visto. Yo creo que deberíamos ser partidarios de no tomar decisiones unilaterales, deberíamos, en la medida de lo posible, acordar qué debemos hacer entre todos. El objetivo no es solamente que la gente que puede viajar desde Burgos lo haga en mejores condiciones, que está muy bien,
probablemente afecta a un sector de la sociedad que no es tan amplio como nos gustaría, la gente que puede viajar en avión desde Burgos, sino que se trata también de que venga gente a Burgos. Y se trata de que busquemos ese punto de especialidad que pueda hacer realmente rentable y útil. Yo creo que una línea de trabajo que se ha abierto muy interesante es la formación de pilotos. Se puede recuperar la línea de mantenimiento y ajuste de aviones. Creo que hay opciones, pero eso, claro, requiere algo que ahora se lleva poco, que es sentarse, reflexionar y después decidir. Pues el jueves tendremos aquí al CEO de la Escuela de Pilotos, a Flyby, que nos va a hablar de cómo le va en Villafría, que de hecho, gracias a que ellos están ahí, pues estamos aprovechando esas instalaciones. Veíamos a César Rico antes, al presidente de la Diputación, pues hemos aprovechado también para preguntarle qué va a ser de su vida política a partir de las próximas elecciones de mayo. Esto es lo que nos ha contestado y ya les adelanto que muy original no ha sido. Después de 20 años de presidente del Partido Popular, yo siempre estaré a disposición de mi partido. Esa respuesta ya está muy manida, ¿no, Juan Carlos? Es de libro. Es de libro, pero un libro que ya creo que está descatalogado. Cuando algunas veces preguntan a ciertos responsables políticos qué hay de lo mío, la contestación es estamos en ello. Bueno, pues estas son contestaciones de libro. Nada que decir, sin duda ninguna César Rico ha dedicado mucho, lo decía él, buena parte de su vida a la política provincial, ha sido responsable del partido a nivel provincial y seguro que la decisión que adopte pues será recibida y respetada. Yo creo que si leemos entre líneas, Octavio ha dicho, después de 20 años en la Diputación, tararí, como diciendo, me voy a casa que tengo ganas ya. Y está en su derecho, que has trabajado mucho. Bueno, estaría en su derecho si se va a casa. Hombre, yo creo que la actividad política es un servicio a la comunidad. Y en este sentido, yo creo que conviene mucho que la actividad política se haga intermitente con el trabajo personal. O sea, a mí no me gusta la gente que está toda la vida en política y que no ha trabajado nunca. Y cuando digo eso, pues se puede uno poner a pensar y descubrir mucha gente de esa en todos los sitios, y probablemente en el mío también. Sí, Juan Carlos. Seguramente, Octavio ha trabajado como profesor, yo he trabajado como químico. Mucha gente me preguntaba que por qué volvía a mi puesto de trabajo en FAE al cabo de tantos años, cuando teóricamente podría haberme jubilado con unas condiciones iguales que si no hubiese vuelto. Pero yo creo que en esta vida hay que ser coherente. Y si has ido diciendo a todo el mundo que tiene que intentar mantenerse activo y cotizante el mayor tiempo posible, es bueno que tú lo practiques. Por aquello de que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Pues seguimos avanzando porque la cada vez más segura opción del Salvador de Foronda como candidato del PP a la alcaldía de Burgos no ha sentado nada bien al actual portavoz popular en el consistorio burgalés. Carolina Blasco sigue echando un pulso a su propio partido para ser ella la candidata. Recordamos que ya se ha postulado en 2 ocasiones de forma pública y sigue haciéndolo. ¿Le ha sentado muy mal esta opción más o menos clara de Salvador de Foronda, Juan Carlos? Yo poco tengo que añadir a la ocasión en la que también en compañía de Octavio se comentó este tema. Si aceptamos que el mejor de los sistemas o modelos de convivencia es la democracia liberal basada en partidos políticos, tenemos que entender que los partidos políticos también tienen que tener sus normas, sus procedimientos y su forma de hacer. Y en este caso me parece legítima la ambición o el deseo de cualquier persona de tener las máximas responsabilidades dentro del mismo. Pero también tiene que saber esa persona que hay unos procedimientos, unos tiempos y unas formas. Y creo que lo mejor que se puede hacer es respetarlos. Lo dije entonces, lo repito ahora. Mis 2 pasiones han sido la política y el atletismo. Y sé que en ambas las salidas en falso están muy penalizadas. ¿Pero no crees que lo que está demostrando el Partido Popular de Burgos es un cambio? El Partido Popular de Burgos tiene derecho a hacer los cambios que considere oportunos para recuperar el gobierno de las instituciones. Eso no supone una crítica a quien ha estado desempeñando las labores internas. Se puede hacer un perfecto reconocimiento del trabajo realizado, pero también se puede reconocer que es mejorable. Todo en esta vida es mejorable. A mí, felizmente, no me compete en este momento tener que decidir sobre este tipo de situaciones. Fui presidente provincial muchos años, siempre se hicieron las propuestas, en los términos que he dicho, conforme a los estatutos y conforme a lo que es las costumbres democráticas. Que alguien no quiere tenerlas en cuenta, está en su derecho. Pero estás en el Comité Nacional que elige los candidatos. Sí, pero es que somos el final de la partida, no la casilla de salida. La equivalencia, en el caso del Partido Socialista, es el Comité de Listas.
Bueno, alguien tiene que decir al final si las listas que están proponiendo los comités electorales provinciales son correctas o son mejorables. Digamos, es el control de calidad final de un procedimiento, pero es el punto final. En la casilla de salida, felizmente, yo ya no estoy. ¿Qué papel crees que haría Salvador de Foronda de candidato? Que, por cierto, está también aquí el jueves. Me parece una persona perfectamente cualificada. Felizmente, en el Partido Popular hay banquillo. Y si alguien me pregunta sobre la solvencia, la competencia y la capacidad de trabajo de Salvador de Foronda, tengo que decir que me parece espléndida. Octavio, a lo que se agarra Carolina Blasco es principalmente a dos cosas, ¿no? El trabajo hecho por ella y por su equipo de concejales durante esta legislatura en la oposición, que es difícil, y luego también una encuesta a 600 burgaleses que, según ellos dicen, piden que sea ella la candidata. Bueno, si era la única que se había postulado, pues me da la impresión de que los ciudadanos son, y los ciudadanos que votan a los partidos políticos, que son seguidores de los partidos, pues suelen ser gente razonable, ¿no? Y bueno, parece que es ella, pues nos parece bien, ¿no? En ese sentido no me parece eso un argumento de autoridad, tampoco me parece un argumento de autoridad el que hable de la gestión del grupo de concejales, porque ha venido a decir algo así como es que si no soy yo, desautorizan a la labor de los concejales. Para empezar, el grupo de concejales se conformó siendo cabeza de lista Javier Lacalle, es decir, no es el grupo de concejales que conformó Carolina Blasco, sino el grupo de concejales que conformó el Partido Popular, siendo Javier Lacalle dirigente, y bueno, yo creo que es una lectura interesada, ¿no? En todo caso, sí que me gustaría decir una cosa, y es que a mí no me gusta hablar para nada de cómo elige el PP sus candidatos. Yo soy absolutamente respetuoso y me parece bien que los partidos políticos escojan sus candidatos como tengan ellos por costumbre y por decisión hacerlo, y sugerir al Partido Popular que haga de vez en cuando lo que hacemos los socialistas. Cuando hay dos candidatos se vota entre los dos y el que saca más votos es el candidato. Daniel de la Rosa salió elegido en una confrontación en la que había otra candidata y ganó Daniel. Daniel entonces no era concejal. Yo creo que los militantes del partido vieron que podía ser un buen alcalde, yo creo que acertaron. Con la cordialidad que me obliga a mi amistad con Octavio, desde luego, si alguien ha cambiado de candidato en estos últimos años ha sido el Partido Socialista en distintas ocasiones, y me parece que si creía que estaba haciendo lo que tenía que hacer, perfecto, nada que objetar. Creo que lo peor que puede hacer uno es meterse en casa ajena. Por eso que tanto se dice en Castilla, sabe más el loco en su casa que el cuerdo en la ajena. Yo eso lo mantengo a rajatabla. Si un partido, respetando el trabajo realizado, entendiendo que puede haberse realizado una labor propia de un tiempo concreto y tal, debe cambiar, creo que puede y debe hacerlo. Y sobre todo, debe hacerlo guardando respeto no solamente a las personas, que eso es obligado y obvio, sino también a los procedimientos que tenga establecidos. Madre santa, la cantidad de mensajes que estás mandando esta noche. Me gustaría decir solo una cosita, y sí, no en un aspecto polémico, y es que si el candidato al final va a ser Salvador de Foronda, por favor, que alguno de los periodistas del Diario Burgos le enseñe a redactar, porque yo intento leer sus artículos y me vuelvo loco. Y sé que hay otra gente a la que le pasa lo mismo. El alma de profesor de... Sí, claro, sí, es lo que me tiene. temo que sí. A mí, mira, con tal de que hable claro el candidato o candidata, con eso me vale de entrada. No, alguien dijo, un político dijo, dice, ya que hacemos leyes malas, por lo menos que sean claras. Sí, por eso. Lo cierto es que parece que queda mucho, pero los ojos de todos los partidos están puestos en las elecciones municipales del próximo mes de mayo. En el caso de Ciudadanos, hay muchas dudas sobre cómo concurrirán y bajo el mando de quién. Ya hay voces que apuntan a una integración de sus nombres dentro del Partido Popular. ¿Lo veis viable esto, Juan Carlos? Que se aproveche de esos votos, un voto residual según las encuestas y según las elecciones en Castilla y León y en Andalucía. Volviendo sobre mis pasos, yo no quiero opinar sobre un partido al que tengo respeto, que logró una representación importante, muy importante, que pudo ser determinante del Gobierno de España en un momento dado, con el señor Rivera. Todo mi respeto y mi admiración. A partir de ahí, que yo creo que tienen que ser conscientes del momento que están viviendo y a partir de ahí tomar sus decisiones. Algunos se sentirán más identificados con el flanco de babor y otros con el de estribor, que se dice en términos de marinería para no introducir ningún elemento discordante. Ellos sabrán lo que quieren hacer con lo que en este momento dicen las encuestas, que es un espacio político muy, muy reducido. Octavio, tampoco es descabellado, ¿no? Sobre todo porque mira, lo acaba de hacer Juanma Moreno en Andalucía. Sí, pero también es cierto que hubo ofertas muy claras de integración que rechazó Ciudadanos en muchísimos sitios. Solamente se salvó Navarra y poco más. Sí. Pero hubo muchas ofertas de integración que entonces, desde quizás una posición mucho más ventajosa en política, rechazaron incluso con cierta displicencia hacia el Partido Popular.
Cada partido es dueño y soberano de sus decisiones y lo que decidan seguro que me parece bien. Bueno, 3 reflexiones casi telegráficas. La primera es que el sistema electoral español, por la distribución de las circunscripciones, no hace fácil que haya un partido de centro. Recordemos al Centro Democrático y Social, antes lo que quedó de la UCD, después UPyD y ahora está pasando con Ciudadanos, ¿no? Al lado de otras muchas experiencias que ni siquiera llegaron a aparecer, son experiencias no natas, no nacidas. La segunda es que Ciudadanos tiene 2 almas, tiene un alma nacionalista española, porque es un partido que nace en Cataluña y está muy preocupado por la deriva nacionalista de los partidos catalanes, y un alma liberal. Y entonces si prospera el alma liberal, en muchas ocasiones vota con la izquierda. Si prospera el alma nacionalista española, puede llegar a votar con Vox y con el PP, desde luego, sin problemas. Y la tercera cuestión es que cuando los partidos políticos se coaligan, los dirigentes de los partidos políticos piensan que cuando compran una marca, toda la gente que vota esa marca les va a votar a ellos. Y eso no sucede nunca. Y en España particularmente no sucede. Pues lo vamos a ir viendo, vamos a cambiar de asunto porque una de las grandes preocupaciones, por desgracia, de los padres en la actualidad es la relativa al excesivo tiempo que pasan sus hijos con los dispositivos. Y es que la adicción a las TICs o nuevas tecnologías ya es todo un problema. Hablamos de ello con Marta González, que es directora de Proyecto Hombre Burgos, que sigue aquí con nosotros en nuestra mesa de actualidad. Te has enterado de muchas cosas, ¿eh? Sí. ¿Y te esperabas? Muy interesante la aportación de Octavio y de Juan Carlos. Bueno, pues ya te toca tu turno. Este abuso de los TICs, ¿en qué proporción lo estáis ahora mismo viendo? Bueno, a ver, nosotros en Joven, en Proyecto Joven, ¿no?, en el programa de adolescentes, trabajamos con adolescentes y familias con sustancias y sin sustancias, ¿no? El motivo de demanda en TICs gira en torno más o menos a un 20-30%, pero siempre está como un poco ensombrecido por otros problemas que motivan la demanda, que puede ser bajo rendimiento escolar, problemas familiares, problemas de comportamiento. Entonces, el motivo de demanda viene como muy grande, ¿no? Viene con uso y abuso de tecnologías y otros temas que al final van un poco en consecuencia o antecedentes de todo pues bueno, de la adicción a las TICs. Claro, porque las tecnologías engloban muchos hábitos, muchas aplicaciones, ¿no? Muchas páginas diferentes. Sí. ¿Cuál es a la que ahora mismo los padres más tienen que temer? Bueno, Me refiero porque pueden jugar una apuesta desde el móvil con una tarjeta, meterse en páginas pornográficas, etcétera. Yo creo que hay como tendencias, ¿no? También un poco en función de la edad. Los más pequeños estarían pues con el tema del TikTok, los vídeos, los retos virales, un poco esa parte en la que se vive como un poco el juego. Luego estaría la parte de redes sociales en ya personas, en adolescentes, ¿no?, con una edad un poco mayor, Instagram, bueno, pues sobre todo las aplicaciones de interacción, y luego la parte del juego, de apuestas, de bueno, esta parte de lo que te comentaba antes, ¿no?, de la accesibilidad 24/7 desde el móvil. Y otro tema que ya tú ahora lanzabas también es el tema de la pornografía y el acceso a la pornografía de chavales muy jóvenes. Ha salido un estudio hace poco de Save the Children que el acceso a pornografía está ya situado en chicos de 12 años, ¿no? Y un 60 y pico %, casi un 70%, usan o acceden a pornografía desde el dispositivo móvil de manera habitual. A mí me parece que es un dato que nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Fíjate, yo siempre he pensado, pero ¿cómo se puede fiar el sistema de que por el simple hecho de que te pone eres mayor de 18 años, dices sí aunque tengas 9? Y aquí que no pasa nada y que de ninguna manera se regule esto, ¿no? Por eso es tan importante el trabajo en casa. Exacto. y el trabajo con los padres y el trabajo en prevención, ¿no? La educación, la comunicación, el hablar o el establecer relaciones familiares desde una parte normativa, claro que sí, y una parte afectiva. Si solo pones normas en casa no sirve de nada porque los chicos se van a rebelar. Y si solo das afecto y proteges tampoco, porque todos necesitamos un camino por donde andar, ¿no?, en nuestra vida, ¿no?, y seguir los pasos. Entonces, por eso yo creo que lo fundamental, ¿no?, en estos casos y en el que hay no mucho control en cierta medida de la tecnología, es el trabajo en casa de comunicación y de normas. Recientemente, y además me viene a la cabeza, porque ha sido hace muy poco, varios jóvenes, no muchos,
pero alguno que haya, desde luego ya es lamentable, han fallecido por intentar imitar un vídeo en TikTok, como por ejemplo cortar la respiración durante X segundos. ¿Qué está pasando realmente ahí? ¿Qué estamos haciendo mal? Pues, a ver, yo creo que hay una parte, ¿no?, que es todo esto de los retos virales, que es el seguir, ¿no?, la presión de grupo, el seguir a la masa, ¿no?, el ser como el de al lado, el ser el líder, el sentirme aceptado, integrado en un grupo, el querer destacar de una manera, el uso, ¿no?, o el querer todo el rato buscar likes y interacciones que satisfacen mi propia autoestima y mi valía personal, ¿no? Y yo creo que lo que falla es esa parte psicológica, ¿no?, esa parte de valores, de educación, de normalizar, ¿no?, y de no vender a los demás a través de las redes lo que no somos, ¿no?, en la identidad digital que se dice. Bien, pues ya hemos contado lo que pasa, lo que existe. Vamos solo a la parte más didáctica y pedagógica de esta experiencia, de esta entrevista, ¿no? ¿Cómo ayudar a los padres a que sigan esos consejos que tú estás diciendo? Bueno, pues lo importante para mí, ¿no?, y en todos estos años de trabajo en adicciones y en prevención y en tratamiento, es primero tranquilizar a los padres, que no todo lo hacen mal. Al contrario, hacen casi todo bien. Y bueno, pues hay situaciones de crisis que se tienen y es importante afrontarlas porque son desafíos hacia el cambio, ¿no? Y yo creo que esa es la parte de empoderar a los padres, bueno, que primero pidan ayuda, que hablen de las dificultades que ellos tienen en la educación con sus hijos y luego, pues bueno, ir acompañando, ¿no? Para mí, yo creo que algo fundamental en el trabajo familiar es la comunicación y la afectividad, ¿no?, lo que decía. Hablar con los hijos de una manera sana, asertiva, adecuada, sin castigos excesivos, acorde, con límites, coherente, ¿no? No poner un castigo excesivo por una conducta que no es para tanto y un castigo que no es mucho por algo más gordo, es decir, esa parte de coherencia comportamental y emocional, ¿no? ¿Cuál es el caso más grave que habéis tenido en Proyecto Hombre hasta el momento en este ámbito de las TICs y los abusos? No te podría decir, primero por la protección de datos. Digo el caso, no la persona, lógicamente. Ya, pero bueno, al final todo se sabe, pero bueno, sobre todo al final, en casos en jóvenes, como estamos trabajando en estrategias preventivas, se trabaja un poco desde la base, ¿no?, desde lo previo, es decir, no vienen personas ni familias muy desestructuradas porque están en el paso previo, con el objetivo de no llegar a casos más dramáticos, pero bueno, pues bueno, hay temas de agresividad. Otro tema también que a mí me preocupa es la parte de la violencia filioparental, ¿no?, de los padres a los hijos, por esa baja tolerancia a la frustración. Las relaciones afectivo y sexuales de los chavales, de los chicos, ¿no? Yo creo que es un tema que también hay que hablar y hay que poner encima de la mesa, ¿no? Pues bueno, el acceso a la pornografía y lo que significa en el desarrollo de tu identidad sexual, ¿no?, y de tu evolución sexual en la edad adulta. Entonces, bueno, yo creo que al final son temas muy comunes en los que tampoco hay que poner la alarma de muy grave, ¿no?, porque bueno, pues estamos trabajando primero en prevención. Hablábamos de diferentes aplicaciones y aunque no sea quizás ahora mismo la que más casos esté detectando, sí que puede ser una tendencia al alza a medio plazo. Hablamos de las cuentas de OnlyFans, que se llama, ¿no? Sí. Que es como pornografía de alguna manera de alguien que vende su imagen por dinero. Efectivamente. Y para ver un menor detrás de la pantalla. Sí, las cuentas de OnlyFans, bueno, pues al final lo que buscan son suscriptores de pago en el que se muestra contenido erótico, sexual. No hace falta solo conductas sexuales, sino también eróticas. ¿Qué estamos viendo? Bueno, pues chavales adolescentes que cogen la tarjeta de crédito de su padre o de alguna manera pues se buscan las maneras para suscribirse a esas cuentas, ¿no? Eso al final va generando una dependencia, ¿no? Dedican más tiempo a ver esas cuentas, están gastando dinero, es pagar, ¿no?, al final por unos servicios, ¿no? Y luego lo que genera es la normalización de eso, es decir, si sigo a Pepito y lo hace y gana dinero, ¿por qué yo no? Yo también quiero ganar dinero fácil, que puede generar en la edad adulta pues esa tendencia a crear también tu propio perfil de OnlyFans y buscar un poco ese ganar fácil con poco esfuerzo, que creo que eso no existe, ¿no?, en cierta medida.
Una última cuestión, Marta, después de tanta experiencia, ¿no?, que has podido aglutinar en el trabajo en Proyecto Hombre, ¿hay algún perfil en concreto con el que quieres ser más vigilante, de niño o de niña? También está, yo creo que es importante por la parte de la salud mental, ¿no? También hace poco ha sido el Día de la Salud Mental, la semana pasada, ¿no? Sí. Y salía, no sé, seguro que lo dijisteis aquí, ¿no? El porcentaje de chavales con ansiedad y depresión, que ya, pues, y con consumo de ansiolíticos y de medicación, y yo creo que eso es lo que hay que estar un poco en tener en cuenta, ¿no? Esa sintomatología ansiosa, depresiva en adolescentes, motivada un poco por no saber disfrutar del día a día, de la vida, de las responsabilidades, del colegio. Entonces, sobre todo tener en cuenta un poco eso, los síntomas que vemos en los adolescentes y en los niños en casa, en el colegio, en la calle, bueno, un poco. Pues Marta González, ha sido un placer escucharte y sobre todo que lanzar estos mensajes pues es mejor ahora, ¿no?, a nivel preventivo que luego lamentarlo, así que mucho cuidado en casa, que seguro que lo tienen, ¿no?, pero después de hablar con una profesional, pues creo que tenemos más base, ¿no?, para actuar. Juan Carlos, Octavio, ¿cómo os posicionáis? Mi posición es, me encantaría tener la ecuación, el algoritmo, que permitiese equilibrar una mayor confianza en la familia y una menor confianza en los grupos, especialmente en las edades en que los niños o los adolescentes son tan influenciables. Deberíamos saber enseñarles que realmente la confianza, el apoyo y la ayuda la van a tener siempre en la familia y nunca o casi nunca en ese grupo al que quieren emular, al que quieren compararse y al que quieren integrarse. Estoy diciendo un deseo. Segunda parte, hombre, indudablemente se está creando un segundo mundo, que es el mundo de lo virtual, en el que las reglas deberían ser más parecidas al mundo de lo real. Por ejemplo, me adhiero incondicionalmente a que desaparezca el anonimato. Si en la vida normal yo no puedo hacer una denuncia ni contra don Rafael, ni contra Marta, ni contra Octavio, sin dar la cara, sin identificarme, yo creo que el permitir, como se está permitiendo el anonimato como escudo, como barrera y como arma, los casos de bullying, de acoso, están haciendo un daño brutal a muchas personas, induciendo a algunos incluso al suicidio. Yo por ahí intentaría orientar también los cambios normativos para que desaparezca el anonimato, que está también generando, sin duda ninguna, muchos de estos fenómenos indeseables. Octavio. Bueno, yo conocí al Proyecto Hombre cuando era presidente de la Comisión de Drogas del Senado y entonces el Proyecto Hombre se ocupaba de drogas, ¿no? Y pensábamos que la situación entonces era un desastre y ahora la situación se ha multiplicado por 20, ¿no? Porque antes se hablaba de drogas, ahora se habla de drogas, se habla de adicción a los videojuegos, se habla de las monedas, se habla del uso de criptomonedas y al final aparece un mundo virtual en donde satisfacción es una palabra que se une siempre con dinero, el metaverso, con violencia, es algo terrible. Entonces, solo yo creo que la directora de Proyecto Hombre lo ha hecho muy bien porque yo creo que hay que dar un ánimo muy fuerte a los padres, que lo hacen bien, a los profesores, que pueden hacerlo mejor, que lo hacen bien, pero pueden hacerlo mejor porque fomentar responsabilidad y fomentar valores se puede hacer dando clase de matemáticas, o sea, se puede hacer en cualquier posición y sobre todo a los chicos que nos estén escuchando, si hay alguno que le deja a sus padres ver la televisión tan tarde, y decirles que pues a lo mejor ahora parece que el mundo se concentra en una pantalla y no, el mundo es algo mucho más amplio, el mundo te va a sorprender mucho más que las pantallas y desde luego las personas somos mucho más interesantes que los aparatos. Y hoy tenemos, no sé si nos da tiempo a meter la información, pero tenemos preparada una noticia sobre la cantidad de clientes jóvenes que tienen los centros de cirugía estética, precisamente por parecerse a... Bueno, siempre hemos querido parecernos a nuestros ídolos musicales, por ejemplo, ¿no? Pero ya es a lo que en teoría tú mismo representas en la red que no eres, por los filtros, efectivamente. Sí que está la tendencia de, bueno, pues al final volvemos otra vez a los problemas emocionales, ¿no? La baja autoestima, la no aceptación de uno mismo, porque yo quiero ser como quiero mostrar en las redes o como me gustaría ser a través de las redes, ¿no? Entonces al final todo eso genera una falsa imagen
y una distorsión de la realidad, ¿no? Y bueno, decía Octavio que la vida es mucho más que una pantalla y efectivamente, ¿no? Y yo creo que eso es en lo que por lo que hay que pelear y en lo que estamos peleando en el día a día. ¿Cuántas decepciones hay cuando quedas con una persona después de haberla visto en las redes? Y dices, perdón. Perdón, pero ¿quién ¿Qué es? esto? ¿De cuándo es la foto? De la primera comunión. Bueno, hacemos una pausa. Juan Carlos y Octavio se quedan aquí conmigo y Marta González, le agradecemos su presencia. Hasta la próxima, Marta. ¿Vale? Un placer, muchas gracias. Tenemos muchos temas interesantes que tratar, lo hacemos en tan solo 2 minutillos. No se vayan, ¿eh? Últimos minutos en Noticias 8 edición noche, siguen en la mesa nuestros analistas, hoy Juan Carlos Aparicio y Octavio Ganado, y vamos a ver ahora cuál es la situación que tiene el Centro de Empresas e Innovación, conocido como CEI, tras el intento de liquidación por parte del Ayuntamiento, liquidación que no se producirá. Charlamos con su gerente, José Vicente Orden. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias por atendernos, José Vicente. Hace unas semanas, bueno, la temporada pasada, antes de verano, que tú estabas en este plato, estábamos debatiendo sobre si se iba a liquidar el departamento, la empresa que tú diriges, y realmente las tornas han ido cambiando. Apuntábamos a la más que posible entrada de la Fundación de la Universidad Isabel I, algo que se ha producido, que junto con la Diputación pues ya puede evitar esa liquidación. Ahora mismo esta es la situación exacta, ¿no? Sí, esta es la situación exacta. Bueno, en su momento ya tuve ocasión de comentarte que no estábamos en causa de disolución. La ley no dice eso, los estatutos tampoco lo dicen, y teníamos socios interesados en incorporarse, aparte de los que a raíz de estas noticias, pues digamos, pues se huyeron, se asustaron, ¿no? Sí, desde hace más de un año tenemos en cartera la posibilidad de incorporar a la Universidad Isabel I y a su fundación. Bien, la entrada y la confirmación, ¿no?, de la primera, no solamente la universidad, sino también la fundación, garantiza vuestra viabilidad, pero ¿cambian las condiciones por parte del ayuntamiento para con vosotros? Eso es algo de lo que no tengo más noticias que lo que aparece en los medios de comunicación. Sin embargo, yo, por lo que he leído, entiendo que no deberían cambiar mucho, porque el convenio de cesión que tenemos, en cualquier caso, el convenio de cesión de uso del edificio es un convenio que está perfectamente regulado y que se está cumpliendo a rajatabla, al menos por nuestra parte. Lo que sí que dijo Vicente Marañón la semana pasada es que los suministros, ahora los que no pagabais antes, tenéis que pagarlos a partir de ahora. Esto, como digo, en el convenio ya desde hace 20 años está bien recogido, está específicamente recogido. Nosotros pagamos los suministros que podemos pagar y no pagamos los suministros que no podemos pagar. No podemos pagar porque no está bien, no existen los servicios necesarios para que el ayuntamiento los pueda facturar. Nosotros no nos escondemos, estamos aquí y estamos a disposición del ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, porque además es uno de los fundadores y el inmueble es suyo. El convenio lo especifica, los gastos generales son para nosotros, los gastos infraestructurales son para ellos, y el problema está en que no están legalizadas las instalaciones por parte municipal. Yo creo que la noticia del otro día lo apuntaba también, parece que lo apuntaba, ¿no? Es decir, bueno, el problema está en que no existen contadores porque podremos facturar digamos, a tanto alzadón. Eso no es muy correcto que digamos, pero vamos, que nosotros no nos ocultamos y estamos dispuestos a cumplir lo que sea necesario y lo que nos digan en cualquier caso. ¿Cuáles son esos suministros? Los más importantes, por ejemplo, la calefacción, que es algo que realmente nos preocupa en este momento, pues los pagamos nosotros desde siempre, pero el mantenimiento de ascensores, la instalación de extinción de incendios, los extintores, etcétera, ¿no? Vale, entonces lo que son instalaciones, todo se va a quedar igual, ¿no? No lo sé, es que nosotros no tenemos más noticias que lo que aparece en los medios de comunicación. Deberíamos haber tenido, como sabes, ya varias asambleas generales y no se han convocado. Claro, veremos lo que ocurre, ¿no?, cuando ya sea efectiva la salida por parte del Ayuntamiento de la capital, igual.
Yo confío en que el ayuntamiento no se salga. De hecho, nuestra intención es que el ayuntamiento no solo no se salga, sino que nos use más. Ese sería nuestro deseo. Yo creo que somos capaces, como estamos demostrando para el resto de socios que permanecen y para llevar las actividades con las actividades que relacionamos, que somos capaces de prestar un servicio muy necesario para los ciudadanos burgaleses. Y desde ese punto de vista, pues yo lamento pues, que no se nos use más parte del ayuntamiento. Y espero que no se salga. Muy bien, José Vicente. Bueno, antes de finalizar, ¿algo interesante que tengáis ahora mismo entre manos en pro de la sociedad burgalesa? Pues hombre, como te comentaba el otro día, es un año que está resultando de un trabajo extraordinario y con muy buenos resultados. Y toco madera, ¿no? Pues desde la incorporación de Ayesa y de Business to Space en su momento, recientemente hemos conseguido captar un proyecto europeo que lideramos de 1.400.000 euros para 3 años, del que además es socio también la Universidad de Isabel I, o otro proyecto que estamos realizando seleccionados por la Escuela de Organización Industrial y por el Ministerio de Industria, que es un programa de atracción de emprendimiento femenino a España, en el que estamos trabajando con 24 emprendedoras durante los meses de octubre y de noviembre, que está resultando realmente interesante. Recientemente también hemos participado en un consorcio que ha ganado una licitación para el gobierno turco y vamos a ayudarles a implantar un ecosistema de industrias creativas y culturales en la tercera ciudad más importante de Turquía, como es Izmir. Pues, realmente tenemos un montón de actividades por ahí apasionantes. Muy bien, José Vicente, pues muchísimas gracias como siempre por atendernos y seguiremos en contacto, que esto, bueno, parece que va para largo todavía, ¿eh? Lamentablemente no debería ser así, pero bueno. Lamentablemente, efectivamente. Gracias, buenas noches. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Nosotros porque estamos un poco en la harina diaria, pero de cara a los espectadores esto es difícil de explicar, ¿eh? No, bueno, yo creo que es bastante sencillo. No creas. Burgos necesita unas instalaciones como las que representa el CEI, que es ese vivero de empresas, ese lugar de lanzamiento en el que proyectos realmente innovadores, pues, en fin, puedan tener una ayuda, para un impulso, un primer impulso de toda naturaleza, dándoles espacio físico y facilitándoles, lógicamente, las ayudas que desde las administraciones se les puede dar para que maduren y puedan andarse por sí mismos. Y yo en este caso conozco la visión de la Universidad Isabel I, porque pertenezco a su consejo científico y asesor, con lo cual me consta que las experiencias que ha tenido la Universidad Isabel I con el CEI han sido positivas, han permitido la captación de fondos y de proyectos realmente interesantes, y entiendo que quiera que no desaparezca por simple consunción, que también sería una situación de vacío que no es deseable. Yo creo que todos en Burgos sabemos lo que sucede cuando se cierra algo, pero no se da ninguna continuidad y se abren espacios de auténtico vacío. Para mí es una buena noticia que haya continuidad. Y lo que tengo que desear es que responda cada vez mejor a los intereses fundacionales, cada vez mejor a lo que es el interés de las administraciones y sobre todo de los nuevos proyectos empresariales, y es lo que les deseo cordialmente, por cariño a ambas instituciones. Octavio. Bueno, este es un año muy importante, sí, porque este es el año que empiezan a ejecutarse, empezó a ejecutarse el año pasado, pero en una parte muy pequeña, los fondos Next Generation, es decir, estamos hablando de 74.000 millones de euros para las empresas que quieren mejorar a través de la digitalización, a través de procesos de automatización, de innovación, a través de conocimiento mejor de la realidad de su contabilidad, toda su rentabilidad futura, toda su sostenibilidad futura. Y esto es fundamental, porque España es un país con muchas pequeñas empresas, es el paraíso de la microempresa. O sea, nosotros tenemos un porcentaje de población activa con 5 veces lo que nosotros llamamos pequeñas empresas, con 5 veces más empresas que los alemanes tenemos el mismo porcentaje de población activa. Y para las pequeñas empresas es muy importante el aprovechamiento de estos fondos. Y surgen iniciativas de todo tipo. Juan Carlos está en el Consejo Científico de la Isabel I, yo estoy en el Consejo Social de la Universidad de Burgos, donde realmente estamos orgullosos de haber sido una de las universidades españolas que han obtenido más fondos de innovación, pero al lado de las universidades están las entidades financieras. CaixaBank está haciendo un trabajo impresionante con ese centro que tiene al lado de la Plaza del Cordón para el asesoramiento a las empresas. La FAE está haciendo un trabajo impresionante. Sí. Es decir, en estos momentos existe un apoyo compartido fundamental.
y a mí me parecería importante que fuéramos capaces de aprovechar bien los fondos. Y yo estoy muy preocupado por eso. Yo cuando escribo en el Diario de Burgos lo he dicho ya en 3 o 4 ocasiones. Estoy preocupado porque creo que, por ejemplo, la empresa pública Redes, cuando gestiona fondos que está gestionando la Administración Central del Estado, no lo hace suficientemente bien, y porque todas las comunidades autónomas, no solo hablo de Castilla y León, actúan con muchísimo retraso. Y a veces fondos que deben acelerar la conversión de nuestras empresas se están viendo retrasados por la burocracia administrativa. Entonces, por favor, vamos a sacar una experiencia. Vamos a hacer luego una auditoría al funcionamiento de todas las entidades que han participado en la gestión de fondos y en el favorecimiento de la innovación y de la sostenibilidad de nuestras empresas, porque tenemos que empezar a separar el trigo de la paja. El CEI tiene 20 años. Yo creo con toda sinceridad que la ejecutoria del CEI es muy mejorable. Pero también creo con toda sinceridad que sería importante que todas las entidades que hacen lo que hace el CEI, lo que hacen las universidades, lo que hacen las entidades financieras, lo que hacen empresas privadas, lo que hace la FAE, la Cámara de Comercio, etcétera, se pusieran en conjunto y entre todos fuéramos capaces de generar sinergias para que las empresas burgalesas, las empresas de Castilla y León, las empresas españolas utilicen los fondos europeos y sean más sostenibles dentro de 4 o 5 años. Bien, pues vamos con una última cuestión aquí en la mesa. La pandemia redujo al máximo las consultas externas en el hospital universitario y eso ha provocado un colapso en las citas. Actualmente hay 39.000 burgaleses en lista de espera. Son 6.200 más que hace un año y estamos a la cabeza de Castilla y León. La Consejería de Sanidad tratará de agilizar las consultas y las pruebas diagnósticas, reduciendo los tiempos muertos. Por el momento no se plantea otras medidas como ampliar horarios por las tardes o concertar con la sanidad privada. En el aprovechamiento de las jornadas ordinarias y en el redimensionamiento de las agendas de consultas, sobre todo, que es ahora mismo lo que más nos preocupa después de la lista quirúrgica. Siempre hay tiempos, a lo mejor, de cierta cadencia que se pueden recuperar. Es una cuestión de hablarlo con los servicios y ver cómo se pueden reordenar lo que son las primeras consultas, las primeras citas, con las revisiones. A la cabeza de Castilla y León es nada, Juan Carlos, ¿eh? Pues tristemente no es el tipo de tremendo dato que nadie quiere encabezar. También es cierto que en el Hospital de Burgos, que estaba funcionando con más que razonable normalidad, se introdujeron en su día cambios que a mí me parecieron inoportunos. Bueno, me lo parecieron a mí, les pareció a casi todos los jefes de servicio y a la mayor parte de los directivos del hospital. Eso agravó la situación que la propia pandemia había generado. Y yo deseo que los nuevos cambios, la reconducción, el que prime el criterio técnico y el criterio de profesionalidad sobre otras cuestiones, permitirá hacerlo. Y desde luego me consta el enorme interés que nuestro consejero, y digo nuestro porque es burgalés, tiene en que bajemos posiciones en ese indeseable escalafón. Claro, pero además están haciendo muchas peonadas precisamente para paliar este problema. ¿Tanto cuesta ponerse al día? Bueno, el problema es que no creo que nos estemos poniendo al día, yo creo que estamos yendo en la peor dirección, estamos empeorando. Es decir, oye, pues la nueva gerente, por lo menos paz social, toda la que quieras. Sí, ese es el problema. La paz social significa que a veces que se deja que la gente, porque claro, ahora nos viene el viceconsejero y nos dice, no, la solución es reducir los tiempos entre que se recibe un paciente y viene el siguiente, la solución. A mí esto me parece que es intentar frenar una inundación con cubos. No ese es el problema. El problema del UBU es que necesita más médicos, que hay unos fondos que deberían utilizarse dentro del sector público y se utilizan para pagar los lógicos intereses de la empresa que lo construyó, porque es un hospital semipúblico, semiprivado, y el problema del UBU es que se focalizaron todos los males del mundo en una persona que era el gerente, ahora se ha ido el gerente y vamos a peor. En cuanto al que falta personal en el UBU y en todos los hospitales de España. Sí, pero aquí dejémoslo claro. Es evidente que la pandemia supuso una derivación de fondos. Muy breve, Juan Carlos, que nos vamos. Brevísimo, absolutamente breve. Pero aquí supuso un auténtico, digamos, drama, un tsunami para el conjunto de la sanidad. Lo que se destroza en 2 años no se arregla en 2 días. Pues ahí queda. Y hoy los protagonistas de mandar esos mensajes han sido Octavio Ganadio y Juan Carlos Aparicio, a quien como siempre agradezco muchísimo vuestra presencia, que descanséis y hasta dentro de unas cuantas semanas.
No muchas, ¿eh? Que os echamos de menos. A vosotros. Gracias. Avanzamos con más noticias. En España se realizan 400.000 intervenciones de estética al año. El 43% de los jóvenes de entre 20 y 35 años se ha sometido a algún tratamiento para mejorar su aspecto físico. Y este es el dato más importante y también más preocupante según los expertos, porque cada vez son más los adolescentes que quieren cambiar su rostro a cualquier precio. Cada vez son más los jóvenes los que llaman a la puerta de la cirugía estética. Ya no retoques, sino cirugías. Han perdido el miedo al quirófano. Con el móvil bajo el brazo quieren parecerse lo máximo posible a la foto que acaban de ver o subir a Instagram. Te enseñan la imagen de la persona o de las personas o de las influencers que siguen y te dicen yo quiero estos labios rusos, que no saben lo que es, pero lo lleva esa influencer. En el caso de las chicas, lo que más se pide son los labios. Y en el de los chicos, pronunciar el pómulo y liposucción. Los llamados filtros que transforman la cara en milésimas de segundo están detrás de muchos casos de dismorfofobia. Creen que cambiando esa característica física van a conseguir lo que en el fondo buscan, que es la aceptación de los demás. Los expertos creen que alertar de las fotos adulteradas sí puede ayudar a prevenir en la salud mental. Las leyes empiezan a contemplar límites a estas cuestiones que a veces en el exceso se desmandan mucho. En 2019 Instagram reconoció que la app afecta negativamente a la imagen corporal de 1/3 de los jóvenes. Y hoy ha arrancado la 24ª edición de la Pasarela de la Moda de Castilla y León. El Foro Una Evolución, Burgos, vuelve a ser el escenario al que se subirán los creadores más consolidados de nuestra región. Gerardo de Mateo, buenas noches. ¿Cómo ha sido este primer día? Buenas noches, Rafa. La Pasarela de Moda de Castilla y León está viviendo su primera jornada, que ha sido inaugurada por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo. La pasarela cumple este año su 24ª edición y el desfile inaugural de la diseñadora burgalesa Carolina Gázquez ha sorprendido a todos los asistentes por sus telas en raso y grandes gasas con vuelos. El blanco también ha sido protagonista del desfile. Hasta el próximo jueves, más de una veintena de desfiles se podrán disfrutar desde el Fórum de Evolución hasta el cierre de la pasarela, que será el desfile a cargo de Ángel Schleser. Gracias, Gerardo. Ya nos marchamos. Este martes 18 de octubre nos deja el pulso entre la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Burgos a su propio partido. Mientras la dirección provincial trabaja en una candidatura en torno a Salvador de Foronda, Carolina Blasco sigue postulándose, argumentando el trabajo hecho en la oposición durante estos últimos años. Descansen, nos vemos mañana a las 10. Buenas noches.